discerniendo los tiempos y las temporadas. Ayúdeme a decirlo, discerniendo los tiempos y las temporadas. Padre, yo declaro en esta noche, Señor, que tú avivas el espíritu de cada persona que está en este lugar. Declaro, Espíritu Santo, que tú traes discernimiento, que tú traes revelación. Señor, que no será una palabra vacía, ni siquiera serán mis palabras, sino que será tu palabra, Señor, en mi boca, que podamos tener revelación de tu presencia, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y quiero hablar un poco de qué significa en la Biblia. La Biblia es, digamos, toda una palabra profética, y siempre me gusta recordar un poco que cuando hablamos de palabra profética, estamos hablando de la palabra inspirada por Dios a su pueblo. Es decir, todo lo que la Biblia tiene allí contenido, hay algo de instrucción divina para cada uno de nosotros. Y él habla allí en la palabra de que hay temporadas y hay tiempos, pero a veces no sabemos distinguir lo que son las temporadas de los tiempos. Cuando la Biblia habla en la escritura de lo que son los tiempos, proféticamente está hablando de ciclos. Es decir, hay ciclos que se tienen que cerrar para que una temporada nueva se abra. Yo declaro en esta noche que si tú has estado viendo ciclos por mucho tiempo, se van a cerrar ciclos para que la nueva temporada de Dios se abra. Amén. Para que lo nuevo de Dios se instale en tu vida, se instale en tu corazón y pueda producir cambios internos. El propósito de los ciclos es que nosotros podamos tener cambios al interior. El propósito de las nuevas temporadas es que usted pueda entrar en una dimensión de reino. Amén. Cuando usted entiende que hay ciclos que se tienen que cerrar, usted entiende que hay cambios que usted tiene que hacer, que hay transiciones que usted tiene que pasar. Pero he visto muchas veces cómo hay personas que se quedan ancladas en ciclos. Hay personas que ya Dios les ha hablado de muchas maneras que ese ciclo necesita cerrarlo, que ese ciclo ya lo cumplió. Y veo que insisten e insisten en sus propias fuerzas, y entonces hay temporadas que se cierran, que no se abren, cuando nosotros seguimos insistiendo en un ciclo que ya Dios cambió. Y cuando hablamos de tiempos, también hablamos que Dios tiene un tiempo exacto para cada cosa que hay en nuestra vida. Dios tiene un tiempo y tiene una temporada para cada promesa que Él nos ha dado, pero también para cada plan que Él tiene sobre nosotros. Y quiero irme a una palabra que es bastante conocida para los que ya leemos la Escritura, y está en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Y dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer. Aquí nos está hablando de una tribu. La Biblia nos narra una historia de que habían 12 tribus, pero una de las tribus era la tribu de Isaacar. Y esa tribu era llamada que ellos eran entendidos en los tiempos. Es decir, ellos entendían los ciclos y las temporadas que estaban viviendo. Y cuando hablamos un poquito de lo que significa esa palabra Isaacar, esa palabra significa recompensa, salario, galardón, un pago recibido. Así que cuando tú eres una persona entendida en los tiempos, como fue Isaacar, está hablando que tú tienes una recompensa de parte de Dios en tu vida, algo que está reservado para tu vida, algo que Dios tiene como un galardón para tu vida. Pero cuando estamos continuando en esos ciclos que han estado pasando una y otra vez, entonces dejamos de ser entendidos en los tiempos. También la palabra habla que cuando se mencionaba a Isaacar tenía que ver también con la prosperidad económica, porque cuando a cada tribu se le entregó un territorio, se le entregó a Isaacar el territorio de Jezreel. Es decir, era un territorio que era demasiado fértil. Era un territorio donde la economía fluía muy bien, donde el comercio fluía muy bien. Así que yo creo que Dios tiene reservada una porción de abundancia para nuestra vida cuando sabemos entrar en la temporada de Dios. Amén. La prosperidad de Isaacar no es para acumular riquezas, sino para sostener. Era para sostener en ese tiempo lo que era la adoración y el propósito de Dios en Israel. Así que cuando hablamos de temporadas, estamos hablando de estaciones y estamos hablando de oportunidades, momentos estratégicos que llegan a la vida. Yo no sé
si a ti te ha pasado que ha habido oportunidades en tu vida y de pronto han habido oportunidades que si tú no estás entendido en la oportunidad que Dios está trayendo, tú puedes perder las oportunidades. Y yo soy una convencida que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios siempre da oportunidades, pero también soy una convencida por la palabra de Dios que hay temporadas donde Dios quiere entregarte algo, pero si tú estás distraído o distraída, entonces vas a perderte aquello que Dios te quiere entregar, porque tú no estás entendiendo el momento que Dios está haciendo. Creo que hablando de nuestra nación Colombia, estamos en una temporada de guerra espiritual. Yo no sé si usted lo pueda entender. Yo no sé si usted pueda entender que hay un tiempo en este momento o hay un ciclo donde se está trayendo una guerra espiritual muy fuerte, porque hay una pelea de territorios. ¿Y por qué traigo esto a colación en esta noche? Y es porque siempre que nosotros vamos a entrar a una temporada nueva, hay una pelea del territorio. Hay algo que se levanta en contra, hay una oposición que se da. Muchos quizás hoy tenían planeado venir en esta noche, pero algo pasó y no pudieron llegar. Pero hubo un distractor que los sacó para que no pudieran recibir, porque siempre que vamos a entrar en una temporada nueva hay guerra espiritual, hay todo el mundo de tinieblas que se levanta para hacer cosas contrarias y que tú no puedas vivir la temporada que Dios tiene para tu vida. Creo que cuando una persona entiende que la temporada de Dios está lista, es porque esa persona está conectada con los planes de Dios, porque está conectada con la voluntad de Dios. Y yo no sé para ti el ciclo que pueda significar. De pronto es el ciclo de una relación que llevas por mucho tiempo y que Dios ya te ha hablado que no te conviene. Para otros el ciclo puede ser el ciclo en un trabajo que está quizás trayéndote mucha carga o que no está siendo de bendición para tu vida, pero que has dudado de lo que Dios puede entregarte nuevo. Y creo que así pasan muchos ejemplos, así pasan muchas cosas en la vida cuando las personas están ancladas a ciclos y esos ciclos detienen la bendición de Dios. Una de las cosas que pasaba en medio de este tiempo en la Biblia era que el pueblo de Israel reconoció que el tiempo del rey Saúl había terminado y el tiempo del rey David había llegado. Es decir, había un cambio en la atmósfera, había un cambio en el reinado, había un cambio de rey y por eso estaba haciendo mucho movimiento. También para nosotros ese cambio puede significar que tú estés a punto de recibir esa bendición de Dios y Dios te esté pidiendo que tú hagas algo. De pronto que cierres esa puerta, de pronto que tú puedas entender que hay algo más de parte de Dios, de pronto entender que hay algo en lo que quizás de pronto no has obedecido en esa pequeña acción que Dios te está llamando a hacer y tú has estado ahí reiterativamente o tú sigues anclado en ese ciclo de desierto o en ese ciclo de Egipto como le pasaba al pueblo de Israel, que aunque ellos habían salido de Egipto, su mentalidad no había salido de allí. Ellos seguían manejando su vida, tomando decisiones, caminando con una mentalidad de esclavitud, con una mentalidad donde estaban siendo oprimidos todo el tiempo. Pero uno de los propósitos de saber las temporadas es saber lo que tenemos que hacer. Porque a veces decimos, pero ¿para qué? ¿Yo para qué voy a saber en qué temporada nueva voy a entrar? O sea, a mí qué me interesa, ¿cierto? Dirán algunos. O sea, ¿eso con qué objetivo? La misma palabra nos enseña en esta noche que dice que los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel debía de hacer. Es decir, que cuando tú entiendes cuál es la temporada de Dios, Él la está hablando con un gran propósito y es poderte enseñar lo que tú tienes que hacer. Y eso nos ayuda a conectar con el plan divino de Dios. Nos ayuda a conectar con la voluntad de Dios. Nos ayuda a entender que Dios tiene un plan específico para tu vida y que nosotros necesitamos poder escuchar su voz, saber qué es lo que Él está hablando en ese tiempo. Así que cuando entendemos las temporadas de Dios, solamente hay una única manera y es caminar en la comunión con el Espíritu Santo. Cuando tú comienzas a caminar en la comunión con el Espíritu Santo, entonces hay secretos del cielo que son revelados para tu vida. Yo tenía hace algunos minutos una reunión con el equipo y yo les decía, es que Dios habla proféticamente también para nuestra vida en todas las áreas. No es solamente durante la iglesia, no es solamente para un momento de oración.
Dios no quiere que tú reconozcas la temporada en la que Él te está introduciendo simplemente para que tú lo sepas o simplemente para que seas muy espiritual. Es porque Dios quiere traer un cambio en tu vida, es porque Dios quiere que tú vivas el reino en esa área que quizás está siendo difícil. Y yo quiero que tú de pronto pienses en esta noche cuál es esa área en la que ha estado siendo un ciclo repetitivo una y otra vez. ¿Qué es eso que tú has intentado en tus fuerzas? Que tú has hecho muchas cosas, que tú has dicho muchas cosas, pero que no logras salir de ese ciclo. Seguramente hay algo en lo que Dios está diciendo que tienes que hacer en este tiempo para que puedas ser introducido a una nueva temporada. Yo recuerdo mucho que cuando nosotros cambiamos de temporada hace muchos años con mi esposo, fue simplemente comenzar a accionar lo que Dios nos estaba diciendo. Así pareciera loco, así pareciera inusual. A veces a uno con Dios las matemáticas no le dan. A veces tú vas a tomar decisiones y tú dices, es que como que no me cuadra, como que no me calza esta decisión. Pero cuando tú entiendes que eso viene de parte de Dios, entonces tú dices, yo lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Hoy hablaba con una persona que estuvo en una mentoría con nosotras hace muy poquito y esa persona me decía, llevaba muchos años postergando una decisión en una relación que le estaba consumiendo todo el tiempo. Y me dice, tuve miedo y me demoré demasiado en tomar la decisión, pero me decía esta mañana, yo no sé por qué, yo tengo una paz tan impresionante. Y me decía, no sé si después voy a comenzar a tener la tusa, pero en este momento yo tengo una paz. Yo le dije, no, no te va a dar ninguna tusa porque tú lo llevabas pensando hace años. Yo ya había hablado con ella hace años y siempre me hablaba lo inconforme que estaba por muchas cosas en la relación. Entonces me dice, yo siento que Dios está conmigo. Yo siento que Dios va a abrir nuevas puertas en mi vida. Y yo creo que es lo mismo que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros en esta noche. Abrir nuestro entendimiento. Quiero que vayamos allí a 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios. El que acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. Lo estoy leyendo en PDT. Qué pena, Panca. PDT, a que estemos hablando el mismo lenguaje. Voy a repetir. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. En cambio, el versículo 15, el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar, porque así está escrito, versículo 16. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Diga conmigo, tengo la mentalidad de Cristo. Y una persona que tiene la mentalidad de Cristo entiende cuál es la temporada que está viviendo. Una persona que tiene la mentalidad de Cristo entiende qué es lo que Dios está hablando en este tiempo. Y puede ser que hoy tú estés diciendo, pues me está llegando como mucha información a mi mente, como que hay cosas que están llegando que yo tengo que hacer, que yo tengo que salir de aquí a hacer esto o aquello. Y yo quiero decirte en esta noche que el Espíritu Santo está hablando a tu vida y a tu corazón para inquietarte, hacer lo que tienes que hacer, o incluso eso que tú has dejado de hacer también puede ser algo que esté siendo de obstáculo para que tú puedas entrar a la nueva temporada de Dios. Yo creo que la palabra es muy clara y dice que nadie puede leer los pensamientos de Dios. Pero voy a decirte algo, aquí dice que el espíritu que nosotros tenemos sí puede entender los pensamientos de Dios. Yo no sé si tú entiendes que tú, teniendo al Espíritu Santo, Él puede hablarte los pensamientos que hay en Él a ti a través de su Santo Espíritu. Y Él puede hablarnos a nuestro corazón. Pero a veces las personas que son carnales, es decir, aquellas que no están caminando con el Espíritu de Dios, aquellos que no están, digamos, rindiendo su vida y su corazón al Señor, entonces se dejan llevar más de esa carne. Y a veces hay personas que dicen, no, es que yo no voy a hablar con Dios, yo voy a dormir un ratico más. Dicen, no, yo voy a dormir un ratico más, 2 horitas más, 3 horitas más. Y entonces
Nos perdemos de entender la temporada en la que Dios nos está introduciendo. Nos perdemos de entender qué es lo que Dios quiere hacer nuevo en nuestra vida, porque a veces también nos dejamos llevar del ego. Una nueva temporada que Dios tiene para tu vida puede ser una temporada de reconciliación, donde Dios está trayendo reconciliación en tu familia, en tu casa, con tu esposo, con tu esposa. Y Dios quiere que tú te introduzcas en esa nueva temporada, pero tú necesitas discernir espiritualmente lo que Dios está hablando, lo que la palabra del Señor dice, y sujetar nuestra carne a la voluntad de Dios, sujetar nuestra carne a lo que dice su palabra. Y entonces yo he visto que cada vez que nosotros tomamos esos pasos de fe y de obediencia, entonces nuestro espíritu es vivificado, nuestro espíritu crece más. Y entonces tú puedes entender que la temporada que Dios tiene para tu vida, tú dices, yo ya entiendo, yo ya sé lo que tengo que hacer. Y yo quiero hacerte hoy una pregunta y es, ¿tú entiendes cuál es la temporada en la que estás? No me la contestes, pero contéstatela tú allí personal. ¿Tú entiendes en qué temporada tú estás? ¿Quién quiere pistas? ¿Quién? Bueno, no me digo, no, bájame la mano todo. ¿Quién sabe en qué temporada se encuentra? Álceme la mano. Ay, Dios mío, poquitos. Voy a orar por ustedes ahora. No se preocupe, eso está bien. Miren, hay actividades y hay planes que te sacan de las temporadas de Dios para tu vida. Hay actividades que tú estás haciendo que te están sacando de la temporada de Dios para tu vida. Pero como no estás discerniendo, es decir, como no estás entendiendo lo que Dios está haciendo, entonces tú haces cualquier cosa. Pero hay varias temporadas que yo quiero mencionar rápidamente que podría ser tu temporada. Y una es la temporada de reconstrucción. La temporada de reconstrucción es cuando venimos de algo que se rompió, de un dolor muy fuerte, de un duelo, de algo que se dañó, ¿cierto? Cuando algo se rompe, tú lo tienes que reconstruir. Y de pronto muchos aquí en esta noche dicen, ya entiendo, sí. Yo vengo de sentirme muy lastimado, lastimada. Yo vengo de sentirme rota, de sentirme roto. Yo vengo de situaciones muy difíciles y yo siento que mi espíritu o mi alma más bien se siente como quebrantada, como quebrada, porque yo he pedido mucho a Dios, pero de pronto no he visto la respuesta. Y puede ser que tú no estás sabiendo actuar en la temporada que estás. Porque cuando hay una temporada de reconstrucción, tú tienes que dejar al experto que sabe reconstruir cada pieza sobre tu vida. Tú tienes que comenzar a dejarte amar por el que sabe amar de la mejor manera. El que sabe reconstruir cada parte que ha estado rota. El que sabe reconstruir cuando una familia se dañó. El que sabe reconstruir cuando un divorcio llegó. El que sabe reconstruir cuando tuvimos una pérdida de alguien que amábamos. Y Él es experto en reconstruir y en tomar tu dolor y en decir, yo te levanto, yo hago algo nuevo, yo voy a reparar cada pieza. Y Dios puede entrar a reconstruir todo eso. Normalmente cuando estamos en un tiempo de reconstrucción hay un poco de caos. Todo se ve como en caos, todo se ve como en desorden, todo se ve como muy árido, como muy difícil. Entonces tú identificas que tú estás en una temporada de reconstrucción. Y como tú identificas que estás en esa temporada, tú comienzas a depender de Dios y a decirle, yo necesito tu reconstrucción. Yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que seas tú el que hace algo nuevo. Hay gente que ha venido por temporadas de situaciones difíciles financieras y de pronto para algunos sus finanzas quedaron totalmente destruidas y cuando tú las volteas a ver parece un poco de ruinas y se ven como escombros y se ven como ruinas y tú dices, yo necesito que sea Dios reconstruyendo mi vida. Y esa es una temporada de reconstrucción. Pero cuando no tenemos entendimiento, entonces comenzamos a quejarnos y comenzamos a decir, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? Pero cuando tú entiendes que la reconstrucción en las manos de Dios es otra cosa,
se vuelve una historia, se vuelve parte de tu testimonio, entonces tú entras en entendimiento con esa temporada. Y tú dices, Señor, no importa, porque tú eres experto en hacer todo nuevo, porque tú eres experto en reconstruir cada pieza y tú puedes hacer todas las cosas nuevas. Tú puedes reconstruir mi corazón que ha perdido la fe de creer en una relación. Tú puedes reconstruir mis finanzas. Y el Señor comienza a hablar al corazón de cada persona que necesita una reconstrucción. Yo sé que aquí algunos dicen, bueno, como que ya hay pistas, ¿cierto? Otra temporada puede ser una temporada de restauración. Y cuando hablamos de restauración o cuando la Biblia habla de restauración, que la restauración es algo que se ha dañado, no está como la reconstrucción que está derribado, porque una reconstrucción es que todo se derribó, pero la restauración es algo que Dios comienza como a reparar por partes. Y que como nos pasa cuando tenemos un mueble en la casa y de pronto decimos, bueno, ese mueble está como muy viejito, pero todavía sirve. ¿Cuántos han mandado a restaurar un mueble? Yo lo he mandado a restaurar, ¿cierto? Y uno dice, está como viejito, pero todavía sirve. La madera es buena, vamos a restaurarla. Y te entregan una pieza y parece nuevo. Entonces, esa es la temporada cuando Dios está restaurando, cuando tú estás caminando de la mano de Dios, cuando tú estás entendiendo que Él está reparando cada pieza que de pronto se deformó un poco. Pero tú dices, ok, esta es una temporada donde Dios está restaurando mi vida, donde Dios está trayendo un corazón nuevo en esa temporada, donde tú comienzas a ver cómo Él está restaurando tu forma de pensar. Y tú dices, mi forma y mis pensamientos están cambiando. Y tú comienzas a acercarte a la palabra y tú comienzas a verla con tanta revelación. Y tú dices, es que yo nunca había visto esto. Y es que yo veo que aquí Dios me está trayendo un pensamiento nuevo. Es decir, está quitando el pensamiento que yo tenía acerca de esto y está poniendo un pensamiento nuevo. Él está restaurando nuestra vida en ese tiempo y en esa temporada. Y entonces en esa temporada tú te deleitas en la presencia de Dios. En esa temporada tú haces morada con Dios, tú levantas altar con el Señor y tú dices, Señor, yo necesito que tú me ayudes porque estoy en una temporada de restauración. Cuando tú entras en una temporada de restauración, tú nunca puedes desconectarte del proceso, porque en la restauración Dios va reparando cada parte. Y cuando la persona se suelta del proceso, entonces esa pieza nunca se logra restaurar totalmente. Por eso hay personas aquí que Dios comenzó una obra hace un tiempo y pararon su proceso y no han visto muchos resultados. Por eso hay gente que dice, yo voy a la iglesia cuando pueda, cuando me quede tiempo. Pero entonces Dios no logra restaurar tu vida y tú no logras ver el fruto de lo que Dios quiere hacer. Porque esas raíces que Dios necesitaba restaurar, esa tierra que Dios necesitaba cambiar, eso que estaba ya en el fondo que no estaba bien, entonces Dios no lo puede sanar porque al final tú no te has mantenido en el proceso. Pero cuando una persona entiende que está en una temporada de restauración, dice, yo voy por mi restauración. Tú lo haces todo nuevo. Yo voy porque tú puedes restaurar mi hogar. Yo voy porque yo sé que tú restauras mis finanzas. Yo me voy a permanecer aquí fiel con el Señor porque tú eres el que hace todo nuevo. Pero hay otra temporada que quizás los que están en esa temporada ya como que pasaron al otro lado, a la que voy a decir. Ya como que respiraron un poquito. Y es la temporada de la restitución. Aquí hay más amenes, o sea, como que hay más gente en esta temporada. Bueno, gloria a Dios. La temporada de restitución es cuando tú entiendes que han pasado muchas cosas en tu vida, que han habido momentos difíciles, que han habido momentos de reconstrucción, de restauración, pero que Dios va a devolverte más de lo que tú tuviste antes. Porque en esta temporada de restitución, Dios tiene un plan contigo, Dios ya tiene una promesa, Dios ya te dio la promesa, tú ya sabes lo que Él quiere contigo. Simplemente Él está trayendo restitución y tú necesitas comenzar a comportarte de la manera tal en la que un hijo de Dios está listo para recibir la restitución del Señor. Porque la Biblia dice,
que todo lo que el enemigo, el ladrón robó, Él lo va a restituir 7 veces más. Amén. Un aplauso para el Señor. Hoy quiero declarar que esa mentalidad de Cristo hoy nos ayuda a entender cuál es la temporada. De pronto es una que yo no he mencionado. De pronto tú dices, yo estoy en otra temporada que la pastora no mencionó. Pero yo creo firmemente que el Espíritu Santo nos va a mostrar. Hay gente que está entrando en una temporada de promoción. Es decir, que está siendo promocionado. Es decir, que Dios le está abriendo el camino, que Dios le está diciendo, ya, sal del anonimato. Ese es el tiempo de que tú te levantes. Ese es el tiempo de que tú estés al frente. Ese es el tiempo de que tú seas promovido. Ese es el tiempo de que tú abras el nuevo negocio. Ese es el tiempo para que tú alcances lo que yo ya te dije. Ese es el tiempo para que tú puedas tomar la autoridad que Dios te dio y vivir lo que Él ya te ha prometido. Ese es el tiempo de la promoción. Yo no sé cuántos están siendo promovidos por Dios, pero sabes también que cuando tú tienes la fe en el Señor de lo que Él ha dicho, tú puedes pasar esas temporadas una tras otra y vivirlas muy rápido. No necesitas quedarte mucho tiempo en esas temporadas. Si estás en la reconstrucción, no necesitas quedarte años allí. Si tú eres obediente con el Señor, si tú te conectas con Él, si tú te vuelves una persona dependiente de Él, yo sé que Dios puede traer aceleramiento en las temporadas y Dios puede traer esa promoción y Dios puede promoverte de una manera tal que tú digas, yo esto no lo había podido hacer solo o sola, porque solamente el Señor es el que acelera los tiempos. Porque cuando tú eres entendido los tiempos, Dios acelera los tiempos y las temporadas. Yo lo digo no porque simplemente sea una historia, lo digo porque sé entender cuando Dios acelera los tiempos. Sé y he visto cuántas veces, no solamente con nosotros, sino con muchos de los que yo conozco acá en la iglesia, cómo Dios acelera tiempos, cómo Dios comienza a entregar cosas que en el tiempo normal y en el tiempo natural era imposible. Amén. Dios tiene que traer la mentalidad de Cristo a su pueblo. Dice la escritura aquí, yo lo leí ahora, pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Si usted en esta noche puede creerlo, yo quiero decirle que Dios le va a hablar. Dios ya le ha hablado, pero Dios le va a hablar a sus pensamientos. Y usted va a comenzar a reconocer la voz de Dios, porque Él dice que tenemos la mentalidad de Cristo para que te dé estrategias para tu temporada, para que te diga qué hacer, porque esto fue lo que Él decía acerca de la tribu de Isaacar, que les decía lo que debía de hacer. Y creo que uno de los grandes conflictos de los hijos de Dios es a veces no saber qué es lo que hay que hacer. Pero yo quiero orar por cada uno de ustedes en esta noche, pongámonos de pie y cerrar en esta noche orando porque el Señor traiga ese discernimiento de las temporadas para que tú puedas entender qué es lo que Él está trayendo para tu vida. Padre, yo oro en esta noche, Señor. Cámbiame la instrumental, por favor. Yo oro en esta noche, Espíritu Santo. Gracias te doy, Espíritu de Dios. Yo oro en esta noche, Señor, para que tú seas trayendo el discernimiento, Espíritu Santo, a cada persona que está aquí. La mentalidad de Cristo está en este lugar. Que tú elevas la mentalidad, Señor. Que tú elevas la mentalidad en el nombre de Jesús. Declaramos, Espíritu Santo, que tú eres, Señor, el que se mueve con poder en cada persona. Que tú traes discernimiento, Señor, de los tiempos y de las temporadas. Padre, yo oro, Señor, para que tú seas trayendo, Señor, una revelación de lo alto, Espíritu Santo, para que tú hagas, Señor, aquello que tú has prometido sobre cada vida. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que hay gente aquí, Señor, que ha estado repitiendo ciclos una y otra vez. Hay gente que ha estado quizás como en un desierto, porque hay temporadas o hay ciclos que huelen a desierto. Hay gente que ha estado por mucho tiempo en algo desértico y se han sentido cansados de vivir lo mismo. Si tú estás viviendo un ciclo repetidamente,
La señal es que sientes cansancio. Hay mucho cansancio. Hay mucho cansancio. Hay gente que se siente tan agotada, tan cansada. Pero hay gente que esta noche quiere decirle a Dios, yo no quiero más seguir viviendo en este ciclo. Hoy hay gente que está anhelando fervientemente que se quiebren esos ciclos de esclavitud en el corazón, en el alma. Padre, yo oro para que tú seas, Señor, revelándote. Revélate, Señor, a tu iglesia, a tus hijos. Espíritu Santo, haz tu obra, Señor, en ellos. Si tú eres una de esas personas que está repitiendo esos ciclos, yo te quiero pedir que pases adelante. Yo quiero orar por tu vida, orar para que Dios hoy rompa algo que ha estado frenando tu bendición, que ha estado frenando esas áreas en tu vida, y que Dios de una vez por todas rompa con ese ciclo, que te dé la fuerza y la voluntad. Si tú eres uno de esos, pasa adelante. Vamos a orar por tu vida. Sin temor, sin miedo.